Bueno, estamos a la espera de la señal internacional que va a llegar del Vaticano, precisamente de lo que significa lo que ocurre en este instante, que es luego de la ceremonia religiosa de la mañana, el almuerzo de los cardenales a esta hora y la salida hacia la Capilla Sixtina para precisamente iniciar el cónclave ahora y tener la primera votación. Incluso se espera que a eso de mediodía hora de Chile o 1 de la tarde podamos tener primero la primera votación y mirar hacia esa chimenea si el humo es blanco o negro. Precisamente de lo que significa esto, de lo que se está viviendo, de la historia de esta elección, vamos a abordar ahora el tema para profundizar sobre la materia aquí en Doble Clic. Noticias en versión 2.0. Eres parte del Doble Clic de Tele13 Radio y tele13radio.cl. Cristian León, académico del Laboratorio de Humanidades de la Universidad de San Sebastián y, como ya decíamos, también vocero de la Fundación Voces Católicas, con doctorado en Historia de la Liturgia y Arte Sacro, está con nosotros aquí en el estudio. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias a ti, oye, por la invitación. Es común, ¿no?, que cuando ocurre este tipo de situaciones se provoque tanta expectativa y haya tanta como apuesta, ¿no? Me llama un poco la atención y no deja de llamar de mover a la reflexión que una cuestión que tiene su carácter evidentemente religioso y de inspiración divina, Sí. se mezcle con esta cosa tan mundana de apostar, claro, por quién sí o por qué no, Claro. cosa de los tiempos modernos. Sí, mira, fíjate que hay la primera reunión que hacen ellos, que tiene que ver con una especie de congregación general que se juntan, es justamente para definir los grandes temas y también conocerse, porque muchos de ellos, como son de nombramiento reciente, hay como 80 cardenales que no conocía, o sea, que son nombramientos del Papa Francisco, que no se conocen mucho entre ellos, salvo las conexiones por internet o cosas, ¿no es cierto?, que tengan algunas actividades comunes, o los consistorios de repente, hace que lo que se tiene que debatir es cuáles son las voces del tiempo, las voces de Dios que están ahí. Y por eso van a primar a veces, por ejemplo, líneas más progresistas o líneas más conservadoras o líneas más, no sé, que tienen apostolado con los pobres o con otras, o con predicar, por ejemplo, en tierras no cristianas. Entonces, eso es lo que hay que definir, porque una vez que se perfila un poco cuáles son las voces del tiempo que hay hoy día en la Iglesia, el carisma del Papa es el que más pueda resolver un poco esos temas. Entonces, claro, ahí viene este juego que dices tú, muy entretenido, de hacer las apuestas, digamos. Pero tiene que ver por cuál es el carisma que va a primar. Y yo creo que ha sido súper elocuente. Los papas que han salido han estado a la altura de sus tiempos y todo así bien cortito. Por ejemplo, Juan Pablo II con el tema de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Como tema fundamental, donde había un tema ahí muy relevante. Después, con el Papa Benedicto XVI, con todo el tema de lo que era el tema de la pedofilia que había, ¿no es cierto?, el tema de la iglesia y la corrupción que había, y depurar un poco la iglesia. Y después el tercero ahora, ¿no es cierto?, que es el diálogo con los sectores más alejados de la iglesia, las periferias existenciales que habla el Papa Francisco. Entonces han sido los carismas. Uno ve que, a pesar de que por muy humano que parezca, hay una voz de Dios que habla ahí, ¿no es cierto?, que intenta responder al tiempo con la persona específica. Ahora, Cristian, ¿cómo se llega a determinar cuál es esa materia, esa necesidad del momento, para que luego se busque la persona adecuada que represente esa necesidad del instante de la iglesia? Lo precipita, ya, porque uno va, claro, a la parte más espiritual, que la inspiración del Espíritu Santo y Sí, todo claro. aquello. Pero yendo a lo más terrenal, lo empuja de alguna manera más terrenal la propia intervención que puedan hacer en discursos ciertos cardenales. Lo digo porque se habla mucho que en el caso de Francisco, por ejemplo, en esta misma instancia, anteriormente, habría sido decisiva a una intervención de él, de su visión de la iglesia del momento, y que eso habría llevado a que muchos que podrían verlo en ese instante como uno más, dijeron, precisamente entonces este es el hombre. ¿Pasa eso?
Sí, mira, a ver, primero está prohibido hacer campaña. Hacer digamos. campaña, sí. Eso está, no sé, hay que dejarlo claro. Pero claro, las intervenciones que tengan y los carismas, sobre todo personales de los cardenales, van a influir mucho, en el sentido de que uno trata de ajustar un poco cuál es la prioridad y la voz de, como te decía, la voz de Dios que está en el ambiente para captar un poco cuál es la persona idónea en ese lugar. Por eso, y es bonito, yo creo que esa idea que nosotros interpretamos desde el mundo más laico, digamos, como lucha entre los progresistas y los conservadores, los ultraconservadores, los no sé cuántos, pero la verdad es que es el carisma que se necesita en ese momento específico. ¿Y quién es el que encarna ese carisma? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que hoy día hay, obviamente, conversaciones y temas que son prioritarios que hace, por ejemplo, el tema de la eutanasia, el tema de, no sé, de la homosexualidad, del tema de la, qué sé yo, de la comunidad LGBT, el tema de la, estoy pensando, el tema de la pobreza o de la no sé, de la predicación en tierras no cristianas. Todo ese tipo de cosas son temas que van apareciendo en su momento que a lo mejor hace 10 años no eran importantes. Como te digo, en Papa Juan Pablo II a lo mejor el pontificado estaba articulado en torno, ¿no es cierto?, al tema de la Guerra Fría. ¿Te fijáis? Y ese era el carisma. Entonces, por eso depende saber leer y ahí yo creo que hay una participación del Espíritu Santo, digamos, esa es lo que la Iglesia, ¿no es cierto?, cree, que va a soplar en estos cardenales, que los va a inspirar y no tener una postura rígida hacia el pensamiento, comillas, ideológico que cada cura representa, sino que si ese carisma en ese momento sirve, súper, ¿no es cierto?, y lo nombramos. Pero no un forcejeo, digamos, de fuerza ideológicas, digamos, principalmente lo que predomina. Ya, pero como esto tiene su componente humano, evidentemente, sí, ¿no? Son hombres, en definitiva, Estamos los que están aquí. Y no aquí, ángeles, claro. Y no ángeles los que están tomando la decisión. Existe en estas argumentaciones situaciones que cuando tal vez esas inspiraciones tienen, polos muy opuestos, se vaya por algo salomónico que sea como un camino intermedio. Me refiero, si en todas estas discusiones que se están dando, en todas estas deliberaciones, se ve que hay una posición tal vez un poco más aperturista u otra un poco más cerrada, al final esa inspiración lleve a que, en beneficio justamente de la convivencia y de la unidad, se busque un carisma precisamente que le dé garantías a todo. Dicho en otra forma, alguien dice aquí, ya que venimos de un papa reformista, no va a seguir un papa reformista, sino que va a venir un conservador. Otros dicen, no, pero no se puede retroceder lo que ya se ha avanzado. Entonces dicen, no, entonces vamos a buscar tal vez una persona que le dé garantías a ambos sectores. Sí, o sea... esa discusión tal vez tan racional, pedestre, tan humana, tan humana, pedestre, claro. ¿se da? Yo creo que se da mucho, y yo creo que, mira, es súper bueno la película Cónclave, no sé si pudiste verla, Sí. lo cierto es que Cónclave al final habían posturas, estaban los progresistas, los conservadores, como peleando, y de repente gana uno, gana otro, y de repente aparece la tercera vía. ¿Te fijáis? Un cura que nadie conocía, recién nombrado cardenal, que por un discurso, digamos, aquí no está Dios, aquí falta, digamos, justamente el espíritu, que no ha penetrado sus corazones, que están, qué sé yo, todavía consumidos por sus posturas racionales, humanas, te fijáis, pedestres, y de repente, como que todos los miran, dicen, sí, él habla por el espíritu. Y también está eso. Entonces también es ese juego que nosotros no sabemos porque esto a puerta cerrada con prohibición de ellos de narrar cualquier evento que pasó adentro. O sea, esto es como el secreto camarín, ¿no es cierto? Que es como el secreto de la logia de nosotros, de los constructores medievales. Lo que se habla en el camarín no sale de ahí. Y aquí lo que se habla, ¿no es cierto?, en la capilla, no sale de ahí. Entonces, claro, pero ahí habrá que escrutar, y yo creo que si bien somos demasiado humanos, como dices tú, yo creo que también está el que el espíritu sople y la gente sabe que aquí se define el destino de la iglesia por lo menos unos 10 años, para los próximos 10 años. Ahora, dicho eso, también hay cuestiones prácticas como que siempre hay una postura respecto también de la edad del Papa. Porque si es muy joven, nadie tiene garantizado la existencia, ¿no? Pero uno presume que un papa joven pueda tener un pontificado muy largo, y eso tiene beneficio o desventaja, depende de cómo uno lo pueda mirar, ¿no es verdad? Sí. Entonces, de pronto, ¿cuánto pesa
el hecho de que buscado el perfil, buscada esta inspiración, buscada esta necesidad, luego se le coloca un rostro, pero ese rostro es demasiado joven o demasiado viejo, por ejemplo. ¿Influye? Sí, ahora, joven, en paréntesis, porque no sé, una persona de 55 años no puede ser elegido, qué sé yo, pero claro que puede influir. Ahora, le puede dar estabilidad a esta barca de Pedro que se mueve en estos mares, ¿no sé, esto azaroso, o también puede ser el hecho inédito, por ejemplo, de Benedicto XVI cuando él renuncia, ¿te acuerdas? Claro. Que renunció. Ha habido casos antes que ha pasado eso un poco, pero en general, de la época moderna no se tenía registro, porque uno se moría más o menos en pleno uso de las facultades. Y con la fuerza que uno, que como la vida era más corta antes, uno estaba pleno uso un poco de sus capacidades. Pero ahora, el hecho de decir, esto me queda grande, o incluso yo no represento el carisma de la iglesia en los nuevos tiempos. Imagínate que han pasado muchos años, te fijas, ya ha cambiado la iglesia, está en otra situación. Podría eventualmente dejarse la puerta abierta a un cambio así. Lo ideal es que sea vitalicio el cargo, ¿no es cierto?, que esa es la característica del papado. Pero también yo creo que es bonito este gesto que hace, disruptivo obviamente, de Benedicto XVI, de decir aquí es demasiado, la carga es demasiado fuerte sobre estos débiles hombros, digamos, y prefiero dar el paso al siguiente. Yo creo que puede pasar. Así que confiemos. Confío. Expliquemos un poco lo que está ocurriendo, porque ya la señal internacional nos muestra el interior de la Capilla Sixtina, en donde ya están todos los cardenales, ya salieron desde la residencia Santa Marta, están allí y bueno, está todo el momento previo a lo que sea el cierre de las puertas y el comienzo del cónclave propiamente tal, cónclave bajo llave, ¿no? Exacto. Por eso tiene ese nombre. Decimos que hay una primera votación en el día de hoy. Sería demasiado particular que tuviésemos papa en el día de hoy en una primera votación, ¿no? Prácticamente imposible. Ya. Prácticamente imposible. Digo prácticamente porque siempre están las excepciones, pero yo no recuerdo que haya habido excepciones. Lo que sí recuerdo es que, por ejemplo, para la elección de Gregorio X ¿Ya? se demoraron 3 años. Entonces, entre 1269 a 1271, y ahí él reguló, después Gregorio X salió y dijo ya, desde 1272 en adelante, que fuera una elección como de este sistema para que sea más corto. Y así que, pero claro, es poco probable. Pero lo importante es que aquí se van a conocer las tendencias. Por dónde está soplando el espíritu, por dónde están soplando a lo mejor las cosas humanas que te dices tú también, las tendencias propias de los participantes del cónclave. Así que esa es la importancia. Ahora, interesante que entre el Camino de Santa Marta hasta la Capilla Sixtina, que son 350 metros, ellos llegan y se le hace una exhortación a los cardenales, donde se le hace una motivación para que, como decíamos un poco al principio, la motivación sea que el espíritu les dé el don de discernimiento y no apegarse tosudamente a las convicciones, digo, ideológicas de cada uno, sino que analizarlo, escrutarlo con el tiempo. La frase quizás que invita, en este caso el camanlengo, que es el que organiza toda esta ceremonia, tiene que ver con la frase la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Eso sería como el gesto que va a invitar a los participantes, la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios, para poder elegir, ¿no es cierto?, con toda la claridad que les permita, ¿no es cierto?, su sapiencia, elegir el mejor representante. Entonces, una vez que está hecho, y se hace también además la promesa, el juramento, de no contar nada de lo que ahí suceda. Esa es la primera vez. Y de ahí se sientan y van a votar, qué sé yo. Probablemente no va a salir, ¿no es cierto?, el Papa a la primera vuelta, pero sí se van a sondear. Eso es importante, que se sondean las voces, qué sé yo, porque la elección no es que las dos primeras mayorías siguen y todo el resto para afuera, sino que se vota siempre por todos, digamos, están todos disponibles siempre. Siempre. Claro. Pero si no se llega a acuerdo, que lo más probable en esta fase es que van a quemar las papeletas junto con paja húmeda, y eso va a dar el característico humo negro, que sale después por la Capilla Sixtina, por la chimenea. Así que van a esperar. Y si se eligiera, van a quemar solamente las papeletas solas y va a dar el humo blanco, ¿ya? Así que yo creo que lo más probable, con
suma probabilidad que va a salir humo negro en la primera fase. Claro, y eso debiéramos asistir a eso de las 12 o 1 de la tarde, hora de Chile aproximadamente, en lo que se tiene presupuestado más o menos, porque la señal internacional nos muestra cómo todavía no se cierra la puerta y los cardenales ya están sí todos en su posición allí al interior de la Capilla Sixtina. Ahora, cuando ya hay un nombre, cuando ya hay una votación, la persona que es elegida, ¿tiene la capacidad de decir que no? Sí, claro. Ya, pero ahí el humo sale solo cuando él ya ha dicho que sí. Sí. O sea, porque no... Sí. Ya, okay. Sí. O sea, la elección es que tiene que cumplir con los 2/3. O sea, aquí estamos hablando son 133, así que estamos entre 88 y 89 cardenales. Ujú. De los 132 tienen que votar, ¿no es cierto? Los 133 tienen que votar por él. Y una vez que se llegue a ese acuerdo, a él se le va a preguntar. Ya. Se va a preguntar si él quiere ser papa. Y ahí alguien puede decir, no, no estoy Sí, preparado. pues puede decir que no estoy preparado. Como te digo, esta votación es toda la... O sea, puede ser cualquiera siempre, porque Sí. como vimos en la película, puede ir cambiando abruptamente según cómo sopla este viento que te decía yo. Y puede decir que no. Y una vez que él dice sí, le pregunta, el camarlengo le pregunta, ¿y cuál quieres que sea tu nombre? ¿No es cierto? Ujú. Y ese nombre va a ser elegido en virtud del carisma. Por ejemplo, a mí siempre me ha extrañado que Papa Francisco, primero, bueno, jesuita por primera vez, pero además que ningún papa en la historia se ha llamado Francisco. A mí eso me llamó siempre Sí, mucho la atención. es muy Sí. bien curioso, como el llamar a la pobreza. Sí. Nunca fue tema. Mm. No, bueno, es interesante. Entonces se le pregunta qué nombre quiere ser, porque ese nombre también refleja un carisma. ¿Te fijáis? Entonces, y con ese va a ser recordado él. Y perdón, y la persona elegida, el cardenal elegido, tiene la amplia libertad para tomar el nombre que considere. Sí. O sea, no porque haya habido ahora Francisco, va a ser un Francisco II, aunque uno ya tendría una lectura de si toma ese nombre, Bien, ¿no? es muy buen comentario que dijiste. Claro, porque si toma el nombre quiere decir que va a continuar un poco la obra, Claro. te fijáis, de Francisco, porque Francisco lo que abrió, uno puede decir, claro, en el papel no hizo muchas reformas, te fijáis, pero abrió los temas de la sinodalidad, nosotros, la participación de toda la iglesia, el rol de las mujeres, ¿te fijáis? El tema nosotros con las diversidades sexuales, el tema, qué sé yo, con las periferias existenciales, el tema, qué sé yo, con el cuidado de la casa común, ¿no es cierto?, la ecología, la sostenibilidad. Entonces, abrió puertas y ahora, por ejemplo, viene probablemente ya amarrar esto en propuestas efectivas. Entonces, claro, si dice Francisco II, como dices tú, marca una dirección inmediata a cómo ser pontificado probablemente. Hay consideraciones desde el punto de vista de, no sé si decirlo de esa manera, como de la conveniencia para la Iglesia Católica en donde se está haciendo más popular, lo estoy diciendo en términos bien coloquiales, ¿no? Para también tener un argumento de dónde puede provenir el Papa. Lo digo porque Europa ha ido perdiendo... Sí. Ha ido perdiendo terreno, ¿no es verdad? Cada vez son menos la población católica declarada como tal, pero hay otras partes del mundo en donde es al contrario, en donde más ha crecido es en Asia. Claro. Y justamente el Papa Francisco creó cardenales en una proporción y a una velocidad inédita en la última década, precisamente asiáticos, que hoy día son un grupo numeroso, no son los mayoritarios, pero sí es bastante numeroso, 24 si mal no recuerdo en las cifras, 23 o 24. Eso lleva también a pensar en una cuestión como esa para eventualmente elegir un papa. Yo creo que sí, y te voy a decir por qué, porque imagínate que hay 17 cardenales italianos, Sí, pues, solamente, claro. ¿fijáis? Pero hoy día, del universo de 70 países, que hay cardenales de 70 países que están representados, cosa inédita, y el número de cardenales, 133 o 132, también es inédita la cantidad, porque siempre son alrededor de 120. Entonces, y por otro lado, tenemos que solamente el 39% de los cardenales son europeos, porque antes siempre o era italiano o a lo más era europeo. Sí. ¿No es cierto? Como Juan Pablo II, que era polaco, o Benedicto XVI, que era... Entonces, esta cosa que sea un latinoamericano, una cosa absolutamente novedosa. Está abierta la posibilidad de África. Hay dos papábiles, uno de Ghana y otro de Guinea, que están sonando. ¿Te fijáis?
son más conservadores, obviamente, porque también y algunos antineoliberales, hay de todo, digamos, en esta cosa, pero es interesante que están nuevas voces. Hay un papa, un papabile, ¿no es cierto?, que es de Filipinas, que le llaman el Papa Francisco asiático. Claro. O sea, El cardenal Tagle. El cardenal Tagle. Entonces, en ese sentido, hay voces súper interesantes, pero también esta realidad que dices tú. En la India hay como 40 o 50 millones de católicos. Uno no lo creería, ¿no es cierto? No lo creería porque ahí hay mayoría hindú, ¿no es cierto?, que deben ser unos 1.000 millones, y otra mayoría musulmana, que deben ser unos 300 más, qué sé yo. Entonces, estas cosas son interesantes, pero 40 millones no deja de ser, po. No deja de ser, ¿no es cierto?, en la India. Entonces, yo creo que hay una cosa muy especial que después quizás la podemos analizar con más profundidad. Ahora, la posibilidad, el hecho de que ya hayamos tenido un papa latinoamericano, necesariamente de partida le resta posibilidad a que nuevamente el continente pueda tener un papa, o eso no tiene por qué ser así. Se reduce, yo creo, la posibilidad. Se reduce la posibilidad porque también se va a buscar apertura a los que no han sido representados o los que han sido invisibilizados. Podría ser una posibilidad, pero todo esto depende un poco del que represente mejor el carisma, porque claro, acá en América Latina o en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos papas de todas las miradas, digamos, es bien variado el espectro, entonces puede ser, digamos. Así que yo creo que disminuye las posibilidades, pero pero disminuye nomás, pero no se anula, digamos, que sea. En esto de un carácter más pastoral que tenga un cardenal, eventualmente para ser electo, ¿cuánto pesa aquello de que alguien que, no sé, estoy pensando con nombre y apellido, ¿no? Alguien que ha tenido un desempeño menos pastoral, pero muy ligado a lo diplomático, a la curia, que es muy importante también porque tal vez en esa lectura de los nuevos tiempos, cuando tenemos conflicto, guerra acá, tenemos conflicto, guerra acá, que está ya por aquí, que está por allá, bueno, el Vaticano puede jugar un rol sumamente importante y tal vez la lectura de este tiempo es llevar paz o tranquilidad o mesura o negociación, diplomacia, donde hoy día lo que menos existe en el mundo parece tan retirada la diplomacia. Entonces uno podría pensar que tal vez la lectura pueda ir también sobre eso y ahí aparece como el segundo del Estado Vaticano, Pietro Parolin, por ejemplo, sí, u otro, claro. Ya no recuerdo, pero el que era representante que designó el Papa justamente para el tema en Ucrania, sí. Un italiano. Entonces, esas cosas también es cuando tú señalas cómo se lee el momento y los tiempos para poder decir esta es la prioridad o el rol que tiene que jugar la iglesia en este tiempo y por lo tanto aquí tal vez el hombre, no es necesariamente una mirada más pastoral, sino que tal vez más, no sé, pues, del rumbo de los tiempos. Suppi, exacto, Suppi. Mateo Suppi. Es que esa pregunta la encuentro total, o sea, maravillosa la pregunta porque esto es lo que te decía un poco el carisma. Si, por ejemplo, vamos a decir que lo prioritario en este momento, porque ya sabemos que Mateo Suppi, ¿no es cierto?, fue al tema de Ucrania, fue a China. Claro. El Papa dijo unas cosas en Abu Dhabi que fueron medias polémicas tomadas por algunos, pero entender un poco, mira, para tratar de explicar. Si yo quisiera, por ejemplo, mi énfasis fuera la opción preferencial por los jóvenes, por decir algo, ¿ya?, de la iglesia, y porque los jóvenes hoy día no creen, están descreídos, qué sé yo, probablemente, estoy diciendo bien grueso, probablemente el Papa sería tipo salesiano. Un tipo salesiano, ¿no es cierto?, que va a saber conquistar a los jóvenes, ¿no es cierto?, va a hacer su, qué sé yo, una mejor, no sé, va a comulgar un poco con las tradiciones de ellos, con las costumbres que les gustan, así, ya hacen fiestas, ya hacen talleres, ya hacen partidos de fútbol, campeonatos, y se va a meter ahí, y de ahí va a empezar a evangelizar. Estoy haciendo una caricatura, pero que puede ser ilustrativa. Si por otro lado, yo lo que necesito hay confusión en la dogmática de la iglesia, las creencias, por ejemplo. ¿Qué pasaría si el tema que sale hoy día es la posibilidad de que la ciencia pueda clonar seres humanos? ¿Bien? ¿Ya? Entonces necesitamos doctrina.
¿no es cierto? El énfasis sería un poco la doctrina, cuestiones teológicas, que sea conocimiento, razones fundamentadas. Un hombre como bien. Ratzinger. Claro, tendría que ser, por ejemplo, un dominico, Un que son dominico. teólogos, Ya. doctores de la iglesia, filósofos, y que Perfecto. harían una... Ya. Y si ese es el carisma. Si, por ejemplo, lo que viene ahora, ¿no es cierto?, es ir a predicar a países que no son cristianos. Pensemos China, pensemos Arabia Saudita, pensemos Indonesia, cualquiera de estos países, ¿no es cierto?, que son mayoría, o en la India incluso, y que a veces son agresivos, Persia, imagínate Irán, que son agresivos contra la Iglesia Católica. Y necesitamos eso. El perfil ahí es un tipo que sepa, ¿no es cierto?, de inculturación, sepa de intersubjetividad y puede establecer puentes y dialogar, y un tipo que si va a meter las patas, él sabe que lo van a matar, digamos, y para eso está la Compañía de Jesús. Los jesuitas están preparados para eso, para ir, ¿no es cierto?, a ambientes hostiles, ¿no es cierto?, allá a sembrar la palabra de Dios, empezar, ¿no es cierto?, a hablar en el diálogo, en el lenguaje de ellos, para encontrar el diálogo, ¿no es cierto?, que permita hacer entendible la postura, ¿no es cierto?, de la iglesia. Entonces, el carisma ahí sería jesuita, probablemente, ¿cachai? Entonces, eso es lo que, la gracia de esta iglesia, que también es diversa en sus carismas, y que de repente, en cierto momento, cuando se junta un carisma determinado con un tiempo específico o una orientación específica que quiere la iglesia, en ese minuto se produce el match. Y eso es lo que hace bonito, y eso creo que es lo que ha pasado en la iglesia, por lo menos con los últimos papas. Yo te hablo de estos tres porque son los que yo he vivido: con Juan Pablo II, con Joseph Ratzinger, ¿no es cierto?, y con Mario Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio. Bien ilustrativo, sí, para comprender entonces también todo lo que los aspectos que se tienen en consideración al momento de resolver en un análisis tal vez más argumentativo y práctico, que está paralelamente a esto que es la inspiración divina, que hombres de fe obviamente es lo que ponen por delante, que Claro, se supone que es así. Claro, porque imagínate que vinieron que fuera un dominico, especial en dogmática o lo que sea, y va para allá y le predica a los indonesios o a los persas, a los iraníes, les predica así como, no, que Cristo es el único camino, están todos equivocados el resto de las religiones. Lo crucifican al tiro, porque no es el carisma para ese momento, ¿cachai? Entonces, ese es lo bonito de esto. Por eso yo creo que es supra ideología, partidos temporales, porque estamos sujetos al tiempo y el espacio. Los tiempos de Dios son eternos y tienen que ver con otras dimensiones, y por eso Dios suscita a estas personalidades que representen de mejor manera el carisma de la iglesia en ese momento. Muy interesante la conversación que hemos sostenido, y nos ha ayudado Cristian León, académico del Laboratorio de Humanidades de la Universidad de San Sebastián, para acompañar estos momentos que, mientras nosotros estamos conversando, y nos extendimos precisamente un poco por lo mismo, porque le cuento que en la señal televisiva ya los cardenales están todos adentro, ya terminó la procesión, ya terminaron las locuciones también, y estamos tal vez en el momento más significativo, porque de aquí en unos minutos más, ya con todos adentro, se va a cerrar la puerta. Eso es lo que estamos viendo. Claro. Y todo eso es una revisión acuciosa de sacar, o sea, si es que hubiese micrófonos, cámaras, todo eso se limpió entero, se le quitó a todos los cardenales sus celulares, sus dispositivos móviles, computadores, tablets, todas las cosas, así que esta cosa es el secreto máximo. Por eso se llama cúnclave, ¿no es cierto? O cónclave, con llave. Con llave. Así que en la señal internacional, los últimos minutos de lo que se puede ver y de lo que se puede transmitir, con todos los cardenales ya tomando su posición en los respectivos asientos, adentro de la Capilla Sixtina, y en minutos se va a cerrar la puerta y va a comenzar la deliberación. Estaremos atentos porque va a haber una primera votación y vamos a tener fumata, vamos a tener humo a eso de las 12 del día, hora de Chile, 1 de la tarde, hora de Chile, más o menos. Cristian León, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta mañana así tan bien ilustrativa, también para comprender lo que se está viviendo. Muchas gracias a Tele 13 Radio y a ustedes por la invitación. Doble clic.